una coma que está ahí, o sea, un punto coma. En el caso de Junior puede ser, si le puede sacar foto a su código. Profe, ¿será que puede bajar y llevar toda la derecha? Viste que, como dijiste, punto y coma. Ahí, esa No, parte no. acá es solamente hasta el Ah, paréntesis ahí. Después ya es valos. O sea, un salto de línea sí, nomás. porque yo le puse punto y coma, por Ojo, eso. y ya. Va, igual me trae error, profe. En el caso de, Lo mismo, me sale. ya guardaste ya, ¿verdad? Sí, guardé ya. El mismo error te muestra. O cambió algo. Yo Ah, te lo busco la foto. sí, No existe la columna país gentilicio en la relación países, dice. La mía, o sea, país gentilicio lo que me sale. ID no, país. ya. Y cuando creaste acá la base de datos quinto, está bien escrito ahí país gentilicio. O si haces Sí. un cel asterisco from países dentro de la base de datos quinto, sí puedes verificar o quitarle foto para mirar. Y a la par para la foto de aquí también. Para visualizar si está bien tipeado, si tiene algún guión más o menos. País gentilicio, país código, país descript. Si es que tipe bien como en la base de datos. País Sí, por una descript. parte, hace un cel asterisco from países en Sí, la ya base de hice. datos quinto. En la base Sí, de ya datos hice. quinto. Sí. Allí, si puedes quitarle una foto para ver ese campo. Ahí es mi profe. Bueno, genitilis, o sea, la T y la I está a la inversa ahí. No sé si me explico. Ah, Entre, sí. Sí. Ese ya. eh, puede hacer drop table países. Eliminar esa tabla y volver a ejecutar, pero corrigiendo ahí la palabra. Ok. Ahí ya no me sale el error, profe, pero en países quinto no me tira ningún dato. O sea, me dice que no hay registro en la base de datos. La primera vez, volver a ejecutar, volver a recargar la página, archivo. Sí, profe, hice todo. O sea, ahora todavía no te muestra tampoco registros. Sí, profe, ya me anda ya. Gracias. Dale. En la primera carga, por ejemplo, es como la inserción se está realizando posterior a la consulta a la base de datos, muestra de esta manera, no hay registros. Pero en realidad allí ya insertó ya la tabla países. ¿Qué hizo eso? ¿Por qué? Porque nuestro bloque está ordenado de la siguiente manera. Primero hacemos la consulta a la base de datos, esa misma consulta aplica aquí para realizar las inserciones y posterior a eso recién verifica. Si estaba vacío, inserta. Si no está vacío, ya no ingresa por este bloque de código, entonces solamente queda cargado una vez esos datos. A ver, hasta ahí todo bien, entonces mientras tanto, Brian era el otro que tenía error, profe. ¿cuál?
No, por Brian nomás digo. Él te dijo que tenía error también. Ah, ya, ya. Brian, en tu caso, ¿qué era? ¿O qué mostraba? ¿O enviaste al grupo y a mirar la imagen? No, no llegó. Ando viendo y solucionar. Ahora te paso. Bueno, para mañana, para la clase del día de mañana, mañana sería el 29. Voy a estar subiendo unos archivos previamente que van a descargar y les voy a estar mostrando dónde vamos a utilizar esos archivos y de qué manera. Vendrían a ser como unas plantillas. A ver, paso, por favor. Bueno, voy a mirar. Ya, país, código, ID, país. Le faltan los guiones bajos. A posterior, aparte de eso, hay uno que tiene dos paréntesis. Estado de auditoría. Acá un paréntesis nada más. ¿Qué pasó, paso? En la línea 53, acá es un solo paréntesis. Eso por una parte. Y por otra parte, migración línea 55. Acá tiene que ser país, guión bajo gentilicio, ID, guión bajo país también. O si le puedes sacar foto a tu código fuente así para verificar exactamente de dónde está lanzando. Pero en este punto más o menos donde se está centrando el mensaje que emite. O sea, me tiró tres errores nada más y ahora, o sea, anteriormente nada más. Ahora me dice, paso. Pues puedes sacarle foto a esta parte del código. A este punto. Acá ya solamente un paréntesis le dejaste, ¿verdad? Una auditoría. Sí, nada más no. O sea, me Bueno, falta eso nada más. Ok, pero te paso. ¿cómo? País código hasta dos veces. De gentilicio código. Este país código tiene que estar una sola vez. Ya está, pues. Eso no, ahora. Bueno, ya te muestra todo bien. Sí, o sea, no, Profe, no me recuerdo. Rodrigo. Llamada a la función no definida pgfetch en la T, el TSH aquí. TCH. Actualmente está CHT. Eso va para Rodrigo.
Profe, Señor, en la parte de auditoría, en el último, ¿dónde está el último paréntesis? sí. Ahí yo le doy a, no tiene nada, ni punto y coma, nada, solamente auditoría, coma, y abajo le pongo values, porque cuando pongo abajo me sale con un punto y me abre comillas Mm. cuando le doy enter. Puede, o sea, esta síntesis está correcta, también está correcta la siguiente. Un cierre de comilla doble, una apertura de comilla doble, acompañado de un punto. O Ah, sí me sea, aparece. acá con un espacio en realidad. Pero si le dejamos acá, va a considerar como que paréntesis y la B corta estén juntos. Pues tiene que haber un espacio ahí. Ok, gracias. ¿Vale? Si les permite la herramienta, sin el... Aparte, este salto de línea yo lo estoy dando solo para que entre todo en la misma pantalla. Esto va todo continuado, uno al lado de otro. Que no afecta tampoco que esté con el salto de línea o con con la doble comilla el espacio. Bueno, estamos ahí. Ahora vamos a verificar ¿sí? Con lo que vendrían a ser matrices. Vamos a crear matrices aquí. No sé para qué le abrí otra etiqueta acá. Vamos a trabajar en el mismo nomás. Vamos a generar una matriz que se va a llamar países en países general. Miento, países nomás. Va a estar nula esta matriz. O sea que va a ser una variable nula. Y aquí vamos a empezar a generar un for each. Vamos a recorrer nuestra variable países cuarto, países cuarto, y dentro bajo el alias C. Países cuarto bajo el alias C. Por cada recorrido que realicemos vamos a generar una matriz que se va a llamar países, que va a tener dos dimensiones. En esta primera dimensión vamos a almacenar, más bien dicho, va a estar almacenado bajo la variable C en su posición. Acá vamos a tener mucho cuidado. Punto coma es igual. Vamos a colocar dos corchetes. Dentro del primer corchete vamos a trabajar con la variable C y le acompaño a la variable C para poder indicar la columna que queremos utilizar. Vamos a especificarle país de script. Vamos a trabajar por descripción porque si trabajamos por código va a ser inservible la funcionalidad que queremos agregar. Esto va a ir acompañado justamente de un campo denominado país de script. Así de esta manera le vamos a llamar país de script. El valor de esto va a ser justamente variable C en su posición país de script. De esta manera. Fuera de esto, vamos a trabajar directamente por el listado general, nada más los países, solamente esa línea la vamos a agregar. Esto mismo vamos a trabajar abajo, pero recorriendo la variable países quinto. Acá sí pueden mantener o vamos a unificar, vamos a colocarle la letra P nada más, en lugar de la letra C y la letra Q. Va a dar el mismo efecto, el mismo impacto va a contener esto. Bajo el alias P. Previo a cada for each, vamos a verificar que no estén vacíos nuestras variables, porque si está vacío va a lanzar un error de que no se pueden recorrer variables vacías. If not empty, en el primer caso nuestra variable países cuarto. En el segundo caso
Que no esté vacío nuestra variable países quinto. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear dentro de la misma matriz de países, vamos a ir generando dentro de un subíndice en el que vamos a llevar en cuenta el nombre de la descripción, más bien dicho, la descripción de ese país, vamos a almacenar su descripción correspondiente a través, más bien dicho, en un campo al que le denominamos descript, vamos a denominarle descripción. Descripción, descripción. Esta ya es una denominación propia que nosotros le estamos generando. Esto es lo que estira todavía de la base de datos. Esta sintaxis corresponde a lo que estira de la base de datos. Esta sintaxis corresponde a lo que nosotros le estamos asignando en este momento. ¿A qué variable? A la variable países. Entonces, esto lo que va a hacer es un entrecruce entre todos los países de cuarto y todos los países de quinto. Si le pueden agregar primeramente este punto y no se olviden de declarar como nula nuestra variable países para inicializar su valor. ¿Una duda hasta aquí? Profe, Sí. ¿puedo hacer un chiquitito más? ¿En qué punto? En ¿dónde están todos los países? Ay, 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 ay. Ahí está. Gracias, profe. Nada. Bueno, mientras le agregan eso, vuelvo en un ratito.
Estamos ahí. Sí, bro. Bueno, Profe, a mí me salió sí. un error. Te muestro un ratito. Posterior a esto, No, antes. ya, antes en este Ah, punto, ahí. Sí, en ese. ¿lo tenés para compartir pantalla o por imagen? Te comparto. Bueno, Así me sale. no existe la columna país de script en la relación países. Tu base de datos podemos mirar. Sí, justamente estaba mirando eso y acá puse país de script. Eso es en la base de datos. Sí, ¿En cuál de la base de datos? En cuarto. el cuarto. Sí. En ese requerimiento probablemente está haciendo apuntando a la base de datos quinto. Ah, sí, acá está un error. País nomás dice. Ya. Ok, corrijo. Bueno, podés ahí en propiedades no te permite darle el name, por si acaso. Propiedades. Ahí en name hay una letra S. Bien. Ahí sí puedes volver a ejecutar le das F5 en la interfaz. Ahí bien. En un estados o por la posición en la base de datos cuarto, puedes hacer un cel asterisco from para mirar todos los registros en la tabla países. Está vacío. Eh, Ahí lo que necesitaría primero en cuarto es, puede hacer update países set estado es igual a activo. ¿Cómo me dijiste, profe? Update. Update países set set estado es igual Activo, ¿verdad? entre comillas simple y en mayúscula. Ahí le ejecuta. Sí, ahí puedes volver a ejecutar el de la interfaz. Si es que ya te igual. La interfaz gráfica de tu navegador Chrome. Ahí vuelve a ejecutar. Uno más. Ahí estira. Sí. Gracias, profe. Dale. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aparte del código fuente que estamos agregando aquí, vamos a irnos a nuestra base de datos. Ya está en cuarto y quinto. Ustedes pueden elegir eso. En mi caso, en quinto voy a entrar a modificar, alterar algo. Eh,
Pueden modificar los países o agregar uno más. En mi caso voy a modificar más allá los países. Paraguay, por ejemplo, voy a cambiar por Alemania, solamente en la descripción. Argentina vamos a cambiar por Venezuela. Venezuela. Dos o tres. Eligen ustedes la cantidad de los países que quieran cambiar. Y Brasil podemos cambiar por Chile. Cualquier ejemplo, no hay. Una de las dos bases de datos. Más recomendable en el quinto porque el de cuarto vamos a seguir usando después para nuestras pruebas y todo eso. En fin, una vez que realizan eso, o sea, posterior a eso, vuelven a refrescar. Primero acá visualizan si se efectuaron los cambios realmente. Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania, Venezuela, Chile, Uruguay. Vamos a trabajar exclusivamente con las descripciones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una combinación entre esas tablas. Table border va a ser igual a 1, width ser igual a 100%. Va a tener su TR, el TR va a tener su código de descripción. Aquí vamos a realizar lo siguiente. Vamos a abrir una etiqueta PHP. Vamos a ejecutar la siguiente sintaxis primeramente. Va a tener su else. Si nuestra variable, si no está empty, si no está vacío nuestra variable países, entonces en la siguiente línea vamos a ejecutar nuestro for each, nuestra estructura, el for each con su cierre correspondiente. Si no está vacío nuestra variable países, vamos a recorrer los países bajo el alias p. Por cada recorrido que hagamos, previo a este for each, o sea que en esta misma línea del if not empty países, vamos a declarar una variable contador o código. Código va a ser igual a 0. Vamos a inicializar con el valor 0. Y por cada recorrido que hacemos en el for each, la variable código se va a incrementar. Vamos a ponerle más. En el caso de esto puede ir de esta manera o si quieren en la misma línea, eso no afecta. Lo que sí afecta es que posterior a este cálculo que hacemos del código más, le agreguemos el punto coma. Código más y allí por cada recorrido imprimimos un TR. Por cada TR volvemos a imprimir un TD. En la primera, bueno, vamos a usar PHP echo. Vamos a imprimir nuestra variable código, punto coma, y en la segunda vamos a imprimir nuestra variable p en su posición de descripción. ¿Por qué usamos descripción? Porque acá nosotros definimos que solamente descripción vamos a usar. Esta matriz países que ahora tiene dos dimensiones, al aplicarle una función for each bajo el alias p, lo que hace es, aparte de acortar el nombre para referirnos directamente por la letra P, acorta y elimina esta dimensión y hace que se recorra por completito. Entonces le vamos a agregar eso y al final vamos a visualizar de esta manera. Aquí le vamos a anteponer, antes de la tabla, le vamos a anteponer saltos de línea, VR, 3 saltos de líneas y un label. Vamos a decirle combinación de países. De países cuarto y quinto. Aquí abajo ya va a traernos la combinación. ¿Cuántas veces tenemos Paraguay? Una sola vez. Ya muestra aquí. Argentina tenemos una sola vez. Brasil tenemos una sola vez.
Uruguay sale también una sola vez. Alemania tenemos en la base de datos quinto. Venezuela en la base de datos quinto. Chile en la base de datos quinto. Uruguay, ¿qué sucede con este registro? Como ya ya figuró previamente. Entonces, aquí en nuestra matriz, ¿qué hizo? Reemplazó Uruguay por Uruguay nada más. No le agregó, no fue un nuevo valor dentro de nuestra matriz países. Por eso que para el ejemplo, por lo menos uno dejamos así. O si quieren ustedes, en Brasil también para que suceda de esa manera. Entonces aquí, Brasil y Uruguay ya están dos veces. Entonces se queda uno menos aquí en nuestro listado. El que era Chile volvimos a reemplazar por Brasil para que traiga una sola vez. Si pueden hacer esa prueba, por favor. Ahí es para trabajar y aplicar también lo que vendrían a ser matrices. En este caso, una matriz simple solamente de dos dimensiones. Después vamos a practicar una matriz un poquito más extensa de tres dimensiones para almacenar más datos. ¿Algunas dudas de ahí de lo que estamos haciendo? Se escucha, ¿verdad? Se ve también. Sí, Sí, profe. Bueno, acá en el else lo que pasó, faltó especificar es lo siguiente. Un tr y adentro un td con el call spam 2 en el que diga no hay datos en ninguna de las bases de datos. En el caso hipotético en el que esté vacío lo de las dos bases de datos, entonces esta variable nunca va a ser registrada, nunca va a ser cargada, la de países. Va a mantener nula.
posterior a esto, después le vamos a agregar algo más otra vez a nuestra tablita, que va a ser como un verificador, en el que vamos a tener nuestra lista acá de tablas y vamos a tener dos columnas más, uno que va a ser base de datos cuarto, otro base de datos quinto, y vamos a especificar si es que está en la base de datos cuarto y el otro si es que está en la base de datos quinto también. Va a trabajar con tipos de datos booleanos también desde la connotación PHP. ¿Estamos ahí? ¿Le pudieron agregar esa parte? ¿O falta todavía? Sí, profe. ¿Ya está? ¿O falta? O sea, en mi caso estaba, pero me tiraron un error y ahora estoy buscando. Ah, bueno. ¿Qué más o menos hizo el error? A ver, te digo. Eh, Me dice que, o sea, en la descripción de migración.php en el NIO 80, estoy mirando y no entiendo qué puede ser. Eh, código es igual 0.coma, tenés bien acá, ¿verdad? Sí, así mismo, y eso está mirando. Doble El, paréntesis, llave. eh, ¿Vos tenés para compartir la pantalla o no? no, nada, fotografía te puedo pasar. Bueno, Te paso o sea, mi parte de programación o el error. es el error y dependiendo del error exactamente de la programación también. Ok. Ahí mire, profe. Descripción, define index. Dice que descripción no fue creado. Aquí vos podés fijarte en la línea
cuando verificamos, cuando creamos si en este segundo campo está bien escrito la palabra de descripción en los dos, o al menos si es que coincide con esta palabra de descripción de aquí, del segundo campo. El primero es por cómo va en la base de datos. En el segundo ya es una palabra que nosotros seleccionamos. Sí, en esa, o sea, yo tenía como de script, nada más en ambos. Ya. Vamos Y a ahí ver, voy a agregarle, probar. te conviene más, o más bien dicho, ponerle acá nomás descripción. No, sí, eso lo puse ahora. Cabrón. Bueno, Ya está, gracias, Bruja. dale. A ver, hasta ahí entonces estamos. Ahora lo siguiente que le vamos a añadir va a ser para saber en cuál de las bases de datos se encuentra. En este punto, acá en el for each, vamos a tener una variable que le vamos a llamar existe. Existe y le vamos a colocar existe, les miento. A ver, para hacerle trabajar mejor a esto, nulo, vacío, vacío, nulo. En el primero entonces vamos a hacerle así. Directamente nuestro campo va a ser aquí. Existe cuarto. Le vamos a colocar valor booleano true directamente. Existe cuarto true. Y le vamos a poner primeramente existe quinto falso. Falso. Eso va a ser para el recorrido aquí de países cuarto. Para el punto de países quinto, vamos a hacer primero un iset. If iset, más bien dicho, le vamos a cambiar ese valor al if iset si no existe nuestra variable países en su dimensión. Aquí una sola vez le vamos a poner y va a ser $p país descript. Aquí vamos a verificar si no existe eso. Si no existe todavía, vamos a colocar países y aquí en existe cuarto va a estar como falso. Solamente en este caso se va a ejecutar esta condición y en el otro caso, y abajo de esto, el país es quinto va a estar como true. Existe quinto. De esta manera. Ahí le vamos a aplicar la lógica que esto es lo que hace lo siguiente. Cuando recorremos, como es la primera variable en la que recorremos de países cuartos, siempre vamos a colocarle que sí existe en la base de datos cuarto. Ese va a ser por ende, de por sí. En todos los países que estén en la base de datos cuarto, ya va a traer ya por defecto true. Ya va a traer ya que sí existe en la base de datos cuarto. Y por defecto le vamos a cargar que en la base de datos quinto no está existiendo eso. Eso es cuando cargamos el cuarto. Si al realizar este primer recorrido, en cuarto sí existe, en quinto no existe. Esos son valores iniciales. Ahora bien, cuando recorremos la base de datos quinto, lo que hace es verificar si no existe esa descripción, si todavía no existe este índice países con esa denominación país descript, con esa descripción, va a colocar que existe cuarto es falso. Y esto como va a ser un nuevo registro,
va a traer como que todavía está vacío. O sea que esto va a considerar como vacío, por eso va a poder colocar que existe cuarto es falso. Continúa, agrega la nueva descripción, suponiendo que se da esta condición, agrega la nueva condición y ingresa como true. Ahora está el otro caso, en el que no ingresa por esta condición. ¿Qué hace? Reemplaza nomás y ahí directamente la descripción y reemplaza este valor que aquí estaba como falso, ya lo coloca como true. En otras palabras, como aquí solamente va a recorrer variables o registros que existen en la base de datos quinto, entonces siempre va a poner como quinto que sí existe eso. Por más que esto era falso, y si acá se repite en algún registro, como por ejemplo, eh, creo que había dos países que repetíamos, Brasil y Uruguay. En el caso de Brasil y Uruguay va a alterar, va a reemplazar ese valor falso que estaba y va a colocar como que sí existe en la base de datos quinto. Eso por una parte. Y ahora aquí en este punto vamos a añadir dos más, dos TH más que va a ser base, base de datos cuarto, base de datos quinto. Y en nuestra consulta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una condición y entonces else de lo contrario. Si, como es un valor booleano, nuestro campo de existe cuarto es un valor booleano, entonces esto ya va a retornar verdadero o falso. Si esto retorna verdadero, vamos a imprimir echo sí, punto coma. De lo contrario, echo no. Lo mismo vamos a hacer para existe quinto. Para el campo existe quinto. Vamos a probar en la ejecución si está en nuestra lógica. Dice lo siguiente. Paraguay existe en la base de datos cuarto. Sí existe, está aquí. En la base de datos quinto no, no se encuentra. No se encuentra en el listado. Argentina lo mismo. Ahora bien, Brasil. Brasil está en la base de datos cuarto. Sí está en la base de datos cuarto. Está en la base de datos quinto. Sí también está en la base de datos quinto. Lo mismo para Uruguay. En el caso de Alemania y Venezuela no están en cuarto, pero sí están en quinto. ¿Se entendió ahí lo que pasó? Sí, pero es como que va filtrando entonces todo lo que tenemos guardado en ello. Sí, vamos filtrando y dependiendo si ese registro, aquí por ejemplo, como el cuarto iniciamos como verdadero siempre para que exista en cuarto y en quinto asumimos que no. Para empezar, con los registros que se cargan de la tabla cuarto. Cuando se llega al recorrido de la tabla quinto, verificamos si efectivamente ya existe ese índice. Si países en su posición Paraguay, por ejemplo, ya existe, entonces, el bueno, más bien dicho, si no existe, porque acá estamos dándole la condicionante que no. Si no existe eso, iniciamos que existe el cuarto como falso. De lo contrario, si es que esto retorna verdadero, si es que esto dice que sí ya existe Paraguay, entonces no va a entrar por este bloque, entonces va a permanecer ese valor verdadero que previamente se había definido, que vendría a ser el caso de lo que es en Brasil. Va a mantener acá ese valor verdadero, Brasil y Uruguay, porque son los dos únicos que en las dos bases de datos están. Y todos los índices que existan dentro de quinto, para el existe quinto va a permanecer como verdadero. Y si es que ya se colocó esto, si se ejecutó previamente, va a venir y va a reemplazar por un verdadero nada más. Si le pueden agregar entonces esa estructura, esa síntesis.
Como vamos a entregar, no comiste nada. Esta es mierda, no me comí. Quiero entrar. ¿Se metemos? ¿Qué hace frío, verdad? ¿Mm? Profe, más abajo te le agregaste algo. Sí, esta parte ya está. Sí, profe. Bueno, aquí abajo sería esta impresión. Bueno, previo a esto, este punto y posterior a eso, este punto. Bueno, les voy a pasar hasta este punto, o sea, este archivo. Los archivos que tocamos serían la de conexión, migración y aparte la consulta SQL que aplicamos en nuestra tabla países, más bien dicho en nuestra base de datos quinto. De hecho que esta consulta tiene luego también
es lo que es de la clase del 19 de junio, julio, perdón. Esa misma síntesis nada más. Solo que estamos trabajando solo con la tabla de países y el tipo de datos de estados. Eso también pueden reutilizar. Vamos a cenar esto de escritorio, clase 28. ¿Alguien si quiere hacer una consulta con respecto a este punto? Para la clase de mañana voy a estar subiendo unas plantillas que van a descargar y ahí vamos a ver cómo trabajamos con esos archivos. Son archivos para darle estilo a nuestro proyecto. Similares a la que utilizamos en el proyecto de tercero para la mayoría, pero no van a ser exactamente las mismas. Al menos en los puntos PHP, en la carpeta, esta carpeta de estilo e iconos, sí, igualita también la de imágenes. Entonces, por ahí si ustedes ya tienen estas tres carpetas, el ETCPF probablemente no lleguemos todavía a desarrollar, entonces vamos bien nomás. Pero si ya tienen estas tres carpetas, esas tres carpetas vamos a estar reutilizando. De todas formas voy a subir nuevamente a la plataforma, perdón, al enlace este del Drive. Claro, Y quizás también en el grupo, creo que no pesan casi nada, 200 KB, 46 megas. Ah, no, no voy a poder subir al grupo. Va a tardar demasiado. Voy a subir más directo al enlace del Drive y ahí descargan, ¿sí? dale, profe. Dale, bro. Sin drama. Dale, profe. Entonces estaríamos, dale, mañana a las 18:30 nuevamente. Bueno, Dale, profe. Recording Dale. has stopped. Profe, Dale, chao. chao.